Muy buenas noches, este es el trabajo individual de la materia Algoritmos de la UNAD, etapa 1 o taller de reconocimiento inicial. Pertenezco al grupo 33. Mi nombre es Luis Eduardo Pérez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Como podemos ver, mis datos de contacto: correo electrónico leduardo_pérez@hotmail.com y mi número celular es el 320 50 22 624. Actualmente me desempeño como empleado de una estación de bombeo y vivo en Tauramena. Me gusta jugar fútbol y de vez en cuando practico ciclismo. Como punto número 2, resumen de la estructura temática del curso, entre lo cual se debe mencionar las fechas y las actividades que se tienen que desarrollar. Entonces, como podemos ver, aquí realicé un mapa conceptual donde vemos las unidades en las que se divide la materia algoritmos. La unidad 1 se llama Introducción a la Programación y consta de los siguientes capítulos: componentes y operaciones de las computadoras, el proceso de la programación, tipos de datos y operadores, introducción a algoritmos PSEIN, y la actividad la cual hay que realizar es una actividad individual, etapa 1 o taller de reconocimiento inicial, que consta de revisar los contenidos y la presentación del curso. Esta actividad hay que desarrollarla hasta el 6 de septiembre del 2017 hasta las 23:55 y el peso evaluativo es de 25 puntos. La unidad 2 se llama Algoritmos y estructura de datos y consta de los siguientes capítulos: estructuras condicionales, estructuras repetitivas y procedimientos y funciones. Y la actividad que hay que realizar es una actividad colaborativa, se llama etapa 2, taller de fundamentos de programación y algoritmos, la cual hay que realizar hasta el 4 de octubre del 2017 hasta las 23:55 horas. Peso evaluativo 125 puntos. Unidad 3 se llama lenguaje de programación, consta de los siguientes capítulos: introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras repetitivas y programación orientada a objetos. La actividad que hay que realizar es una actividad individual o taller para instalar el entorno de desarrollo de Visual Studio y su lenguaje de programación C#. Hay que realizarla hasta el 18 de octubre del 2017 hasta las 23:55 horas con un peso evaluativo de 50 puntos. Adicional a eso hay que hacer una actividad colaborativa que se llama etapa 4, desarrollo de taller de lenguajes de programación, codificación de ejercicios. Esta actividad se desarrolla hasta el 16 de noviembre del 2017 hasta las 23:55 horas y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Adicionalmente hay que hacer una actividad individual que se llama etapa 5 y es presentar la lección evaluativa sobre la programación de computadoras. Esta se realiza hasta el 29 de noviembre del 2017 hasta las 23:55 horas y tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Y como actividad final hay que realizar un taller o evaluación final y hay que desarrollar unas actividades en el componente práctico. Este taller hay que realizarlo hasta el 13 de diciembre del 2017 hasta las 23:55 horas y consta de 125 puntos.
Bueno, como punto número 3, dice: a partir del material dispuesto para la unidad 1, hay que consultar y dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué se entiende por programación de computadoras? Es un lenguaje o un conjunto de símbolos y caracteres que se combinan siguiendo unas reglas de síntesis predefinidas y con esto permitir la transmisión de instrucciones a la computadora. Los símbolos y caracteres antes mencionados son traducidos internamente a un conjunto de señales eléctricas representadas en lenguaje de máquina. Segunda pregunta dice: descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. Con el paso del tiempo y la continua evolución de las computadoras, los lenguajes de programación han ido cambiando y mejorando de acuerdo a las necesidades tanto de los programadores como de las máquinas en general, dejando consigo una gran variedad de lenguajes y códigos que seguramente nadie conoce en su totalidad. Si nos ponemos a investigar un poco sobre la historia de los lenguajes de programación, seguro encontraremos datos sorprendentes, como por ejemplo el hecho de que el primer lenguaje de computadora apareció hace más de 100 años y fue escrito por una mujer, Ada Lovelace, quien es considerada como la primera programadora, tras haber escrito la manipulación de los símbolos para la máquina de Charles Babbage, que aún no ha sido construida. En la historia de los lenguajes de programación podemos destacar también el hecho de que se han derivado varios tipos de lenguaje a partir de los primeros, así como otros detalles que podemos apreciar en la siguiente línea de tiempo. Entonces iniciamos en 1843 con Ada Lovelace, que desarrolla el primer lenguaje de programación cuando escribió un algoritmo para la máquina analítica de Charles Babbage. En 1957 sigue el lenguaje Fortran por IBM. En 1958 sigue el lenguaje Lisp, utilizado para la notación matemática y temas de ciencias de computación. En 1959 se creó el lenguaje COBOL, usado principalmente para la informática empresarial. En 1964 se creó el lenguaje BASIC, diseñado para la simplicidad. Su popularidad explotó a mediados de los años 70. En 1970 se creó el lenguaje Pascal en honor al matemático físico francés Blaise Pascal. En 1972 se creó el lenguaje C, basado en un lenguaje anterior llamado B. En 1980 se creó el lenguaje Ada en honor a Ada Lovelace y es derivado del Pascal. En 1983 se creó C++, que es una extensión del lenguaje C. En 1983 se creó el lenguaje Objective-C, que también es una extensión del lenguaje C orientada a objetos. En 1987 se creó el lenguaje Perl, creado para el procesamiento de informes en síntesis UNIX. En 1991 se creó el lenguaje Python, creado para apoyar una variedad de estilos de programación y hacerlo divertido de usar.
En 1993 se creó el lenguaje Ruby, un lenguaje influenciado por Perl, Ada, Lisp y Smalltalk, diseñado para la programación productiva y agradable. En 1995 se creó el lenguaje Java, hecho para un proyecto de televisión interactiva. En 1995 se creó el lenguaje PHP, usado para la programación de páginas web dinámicas. Y por último, en 1995 se creó también el JavaScript, creado para ampliar la funcionalidad de las páginas web y permite utilizar formularios de presentación, validación, interactividad, animaciones, seguimiento de la actividad de usuario, etc. Como punto siguiente tenemos realizar una tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido el C#. Entonces, en esta tabla que realicé, tuve en cuenta estos 5 lenguajes: el Java, el C#, que es el que vamos a manejar en este módulo de algoritmos, el lenguaje C, también tenemos el lenguaje C++ y el JavaScript. Aquí puse una de la tabla que realicé. Puse las características principales, fortalezas, debilidades y una opinión de cada uno de los lenguajes. Por ejemplo, en las características del Java dice que es dice que este lenguaje es orientado a objetos, multiplataforma, mientras que el C# está orientado a objetos y está estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. El lenguaje C es popular para la creación de software de sistemas, y el C++ también es un lenguaje orientado a objetos y es rápido. El JavaScript es un lenguaje interpretado similar al Java y también es orientado a objetos. Las fortalezas de cada uno. Para el Java, dice que al ser orientado a objetos permite su modularización, permite la creación de aplicaciones de escritorio, tiene soporte a desarrollo de aplicaciones móviles y web. Las fortalezas del C# se desempeña de forma plena en los sistemas operativos de Windows, síntesis más en comparación con C y C++, y posibilidad de realizar aplicaciones web de escritorio y móviles. Las fortalezas del C es un lenguaje rápido, eficiente, un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente de Unix. El C++ es ideal para sistemas robustos, IDEs de desarrollo, C++, Borland, C, Turbo C, y es multiplataforma. Los scripts, el JavaScript, entre sus fortalezas tiene que los scripts tienen capacidad limitada por razones de seguridad, se ejecuta del lado del cliente, y el lenguaje de scripting seguro y confiable. Debilidades de cada uno de ellos. Para el Java, es un lenguaje interpretado y relativamente lento en comparación con otros lenguajes. Para el C# requiere un mínimo de 4 GB para su instalación. Para el C no es popular para la creación de aplicaciones sintaxis compleja. El C++
no soporta creación de aplicaciones web y es complejo visualmente. Y para el JavaScript no soporta herencias, el código es visible por cualquier usuario, el código debe ser descargado completamente y puede poner en riesgo la seguridad del sitio con el actual problema llamado XSS. Y por último, como punto siguiente, tenemos algunas descripciones sobre tendencia en cuanto a lenguajes de programación. Para que un lenguaje sea lenguaje de programación, es necesario que el programa realizado con dicho lenguaje reúna las siguientes características: que sea comprobable, que sea confiable y que tenga una traducción rápida, y código objeto eficiente. Esas son las principales tendencias de los lenguajes. La siguiente descripción habla de, cuando se habla de buenas prácticas de programación, a qué hace referencia, y mencione por lo menos 2 ejemplos. Entonces, las fases para elaborar un programa. Acá dice que para desarrollar un programa, para solucionar un determinado problema informáticamente, puede resumirse en el ya clásico concepto de ciclo de vida. Esto se puede desglosar en los siguientes pasos a seguir de manera secuencial. Debe tener un análisis, un diseño, una codificación, una explotación y un mantenimiento. El análisis. En la fase de análisis se estudia cuál es el problema a resolver y se especifican a muy alto nivel los procesos de estructura de datos necesarios de acuerdo a las necesidades del cliente. En el diseño, una vez bien definido el problema y las líneas generales de solución, se necesita una solución adecuada a un conjunto de recursos tanto físicos como lógicos. En la codificación, consiste en la traducción de algoritmos diseñados previamente, utilizando el lenguaje y el entorno de desarrollo escogido por la fase anterior. La explotación. Los diferentes programas desarrollados en la fase anterior se instalan en un entorno final de trabajo. Si es necesario, se instalan también otras herramientas de utilidad. Y en el mantenimiento, en esta fase se realizan correcciones al sistema desarrollado, ya sea para solventar errores no depurados o para cambiar o añadir nuevas funciones requeridas por el cliente. El siguiente punto dice: indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C# en cualquiera de las versiones 2013, 2015 o 2017. Aquí hice un pequeño resumen de las características principales del C#. Este lenguaje es un lenguaje de programación simple pero eficaz y diseñado para escribir aplicaciones empresariales. El lenguaje C# es una evolución del lenguaje C y C++. Utiliza muchas de las características de C++ en las áreas de instrucciones, expresiones y operadores. Este lenguaje también presenta considerables mejoras e innovaciones en áreas como seguridad de tipos, control de versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados. Este lenguaje también proporciona acceso rápido a los tipos de API más comunes, Net Framework, con automatización y estilo C. Asimismo, admite el modo inseguro
en el que se puede utilizar punteros para manipular memorias que no se encuentran bajo el control del recolector de elementos no utilizados. Bueno, compañeros y tutor, este fue el video que realicé. Espero que les guste. Muchas gracias y hasta la próxima.